Bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la matriz que hice en base a un estudio, pero que considero que le puede servir mucho a la empresa debido a que sus indicadores nos muestran qué tan viable es realizar respectivo proyecto y qué tan efectivos y eficientes están siendo los traductores. Entonces vamos a la matriz. Hay una tabla general que muestra todos los detalles de los trabajadores, del traductor, del revisor y del diseñador. La producción diaria, 3000 palabras, salario mes, salario día y salario hora. ¿Por qué se calculan estos indicadores? Para más adelante tomarlos de referencia en la fórmula que les voy a explicar a continuación. Entonces aquí están los traductores oficiales, revisores y diseñadores. Acá hay más información para las matrices siguientes. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Digamos que Bayer nos envió un trabajo, un proyecto que se llama Manual C. Entonces yo voy a escoger al azar un diseñador, un traductor y un revisor. El diseñador va a ser Cristian, el traductor va a ser Andrés y el revisor va a ser María. Entonces en este ejemplo el proyecto va a tener 30.000 palabras, tanto para el traductor, y el revisor también deberá revisar 30.000 palabras. Va a tener 120 hojas para que el diseñador las diagrame y listo. Entonces digamos que el proyecto va a ser para hoy es 18 de mayo. Miren qué va a pasar cuando hago enter. Ahí me calculó la fecha inicio. Ahí yo inserté la fecha inicio y él solo me calculó la fecha final. ¿Cómo hizo para calcularlo solito? Con una fórmula en la cual utilicé los datos de esta matriz que les acabé de comentar. Entonces vamos a explicar cómo calculó el programa esa fecha fin. Cristian es un diseñador. Ahí dice inserte diseñador. Cristian se demora un día realizando 90 hojas, y como son 120 hojas, 120 dividido entre 90 nos da 1.3 días, es decir, nos da un día y algo, que son 10.7 horas de trabajo. Lo mismo hicimos con el traductor y con el revisor. Para no extendernos mucho, vamos a mirar solamente el revisor. El revisor es María. Realiza 7500 palabras diarias. Revisa. Entonces, como son 30.000 dividido 7500, si quieren ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras, da 4 días. Igual si yo cambio de persona, también lo va a calcular solo. Digamos Juana se demora 5 días. Juana se demora 5 días en revisar las 30.000 palabras, porque resulta que Juana hace 6.000 palabras diarias, revisa 6.000 palabras diarias, y 30.000 dividido 6.000 nos da 5 por 3, 5 por 6, 30. Bueno, nos calcula también las horas trabajadas. Si son 15 días son 120 horas, si son 5 días son 40 horas, porque 15 por 8 horas diarias da 120, 5 por 8, 40. Los días reales sí los tiene que insertar el Project Manager, porque una cosa es que el traductor se demore por su producción diaria, se demore 1.3 días, pero si se demora más, puede que se demore más o puede que se demore menos. Digamos que en este caso se demoró 2 días, que es más de lo que se debería haber demorado. Este es el revisor. El traductor, digamos que se demoró 14 días, 14 días, un día menos de lo que se tenía que demorar. Y el revisor, digamos que se demoró 6 días. Esto nos da unos datos reales. O sea, ya no son 10 horas reales, sino 16 horas reales. No son 120 acá, sino 112, porque se demoró menos, se demoró 14 días.
Entonces eso va a repercutir en el precio, en el costo del proyecto. Entonces esto es lo que la empresa le tendría que pagar al traductor si cumple respecto a su producción real. Pero resulta que como aquí se demoró más, aquí menos y aquí más, pues el costo varía. Eso nos da un total de un costo de producción de 1.845.000 pesos. Eso nos cuesta hacer ese proyecto. ¿Cómo lo calculamos? Respecto a lo que se le paga a cada traductor en horas y en el día por su producción diaria. Entonces veamos que acá hay un número rojo porque, como vimos ahorita, el diseñador no se demoró 1.3 días sino 2, y si el diseñador se demora más de lo que se tiene que demorar, va a haber un saldo en rojo del proyecto, y ese costo lo va a tener que asumir la empresa. Digamos, en el caso del revisor, el revisor tenía que terminar el proyecto en 5 días y se demoró un día más respecto a su producción. Entonces hay un saldo en rojo porque se le está pagando por algo que no está realizando bien. Entonces el indicador real del proyecto es que se están perdiendo 92.424 pesos. ¿Por qué? Porque esto nos dio de la suma de estos tres indicadores. Como este está positivo, pues ayuda a que la pérdida no sea tan grande, pero igualmente hay pérdidas en el proyecto. Ahora voy a explicar mejor el cálculo de días, por si no quedó muy claro. Digamos que son 9.000 palabras. Ese es otro proyecto, digamos, de 9.000 palabras. Empezando hoy, 18, se demoraría 7.3 días. ¿Cómo sé? Por lo que se demora cada persona en terminar su parte. Digamos que no son 120 hojas sino 40 hojas. Entonces son 6.4 días, porque el diseñador se demora 0.4 días, casi medio día, el traductor 4 días y medio y el revisor 1 día y medio. Vamos a ver si es verdad que se demora 6.4 días. La fecha de inicio es hoy, 18, y dice que la fecha fin es el 26 de mayo. Entonces 6.4. Entonces 1, no se cuentan sábados y domingos. 2, 3, 4, 5, 6. Estaría terminando el 26. Mire, 26 acá y 26 acá. Era para aclarar cómo calculaba el programa los días y cómo le puede ahorrar mucho tiempo al Project Manager. Para eso también programé una fórmula en el que el Project Manager puede ingresar los datos cuando va a cotizar un proyecto, solo para la cotización. Entonces, digamos, el Project Manager cotiza el proyecto con el diseñador Alfonso, con el traductor, digamos, Andrea, y con el revisor Carolina. Digamos un ejemplo de 15.000 palabras. Esto es un ejemplo. 15.000 palabras, digamos que son, no sé, 50 hojas. Aquí el programa me calculó el total días, sabiendo que la fecha de inicio es el 23 de mayo del 2016. Me calculó que termina el 31 de mayo del 2016. Se demora 6.6 días. Vamos a ver si es verdad. Entonces, pero como eso está en un año que no es este año, entonces vamos a hacer de cuenta que el proyecto se cotiza hoy mismo, para hacer el ejemplo más real. 2017. Igual no cambia nada porque solo cambia la fecha. Entonces se demora 6.6 días, comenzando desde mañana. 1, no contamos ni sábados ni domingos. 2, 3, 4, 5 y 6.5 entre el 26 y el 29 de mayo. Él nos dice que es el 26. Entonces hizo un cálculo aproximado según lo que se demora cada persona en realizar su respectivo
trabajo. Esto es un cálculo automático. Bueno, ahora vamos a ver un informe de cuántas palabras se tradujeron mensualmente. Entonces, según nuestra tabla anterior, que la tabla se puede modificar con datos reales, estos datos son ficticios, tenemos estos traductores que son in-house. Entonces tenemos la producción mensual de cada trabajador. Entonces, si Ángela produce X palabras al día, vamos a ver Ángela, vamos a ver para que sea más real. Si Ángela traduce 3000 palabras diarias, pues en el mes va a traducir 66.000, porque se multiplican esas 3000 palabras por 22 días hábiles, porque tengo entendido que no se trabaja ni sábados ni domingos. Lo mismo se hace ese procedimiento con los distintos traductores que tiene la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, Diana tiene traduce 55.000 palabras diarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver mediante un ejemplo si cada trabajador llegó a su mínimo de producción mensual, que el mínimo es esta parte de acá. El mínimo son las palabras que traducirían un mes normalmente. Si traduce menos de ese mínimo, la empresa estaría perdiendo dinero. Entonces vamos a identificar por medio de este ejemplo si la empresa perdió, ganó dinero o no perdió ni ganó en el mes de julio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo hice un ejemplo del mes de julio. Pues aquí hay varios meses. Entonces lo vamos a filtrar por el mes de julio. El Project Manager puede hacer esto. Estos son informes en todas las empresas. La gerencia la gerencia pues general siempre pide un informe de cómo van sus estados. Entonces vamos a ver cuántas palabras se tradujeron en el mes de julio. Si ven que acá está solo el mes de julio, porque solo vamos a mirar el mes de julio. Entonces realizamos un filtro y una autosuma de las palabras traducidas de todos los proyectos. No, esto no es así. No. Primero tenemos que filtrar por cargo, porque me está tomando tanto traductor como revisor. Entonces vamos a filtrar para mirar solo los traductores. Entonces solo me quedaron los traductores. Ya filtré por traductor. Lo hice en cargo, diseñador, revisor, traductor, y seleccioné traductor. Entonces ahora sí, estas son las palabras. Dice total palabras. Vamos a hacer una autosuma para mirar cuántas palabras se tradujeron en el mes de julio. Dice que son 663.000 palabras. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos el mes de julio, que está acá, y las colocamos. 663.000 palabras. ¿Por qué me botó un indicador de menos 10.200? Estas son las palabras que faltaron traducir, porque si sumamos acá la producción mensual de cada trabajador, la suma nos da 673.200 y se tradujeron 663.000. Entonces hubo un faltante de 10.200 palabras. ¿Quién cubre ese faltante? Pues la empresa, porque los traductores no están haciendo bien su trabajo, no están traduciendo bien o no llegan a su producción mínima. Entonces eso es un indicador que le muestra a la empresa si se explotó bien su capacidad mínima o no. Si por ejemplo faltaron 10.200 palabras por traducir y se enviaron trabajos a freelancer, se está perdiendo más dinero, porque se debe primero explotar la capacidad mínima de los trabajadores in-house para enviar trabajos por fuera de la casa. Esto es un indicador que nos puede ayudar, o que les puede ayudar a darse cuenta de ese tipo de fallas que normalmente no se ven sin un análisis exhaustivo, y esta matriz es precisamente para eso.
El algoritmo programado, la fórmula programada es para encontrar esos faltantes que no se pueden ver a simple vista. Entonces hay un faltante de 10.200 palabras, pero yo quiero saber quién o quiénes son los que no están cumpliendo con su producción mensual. ¿Cómo sé eso? Me toca irme a los informes y a mirar cuántas palabras tradujo cada traductor. Para eso está esta tabla. Entonces nos vamos al mes de julio y empezamos por Ángela, que es la primera. Ángela, dice Ángela. Entonces vamos a nombre, miramos a Ángela. Ángela o Andrea. Ángela. Entonces cuando no la vemos rápido podemos buscarla por acá. Entonces vemos que Andrea tradujo 60.000 palabras. Mira, 60.000. Aquí está. ¿Qué fue lo que hice? Filtré por nombre, filtré por cargo, filtré por fecha y filtré por nombre. Aquí son el total de palabras, le hice una autosuma y me dio 60.000. Aquí me aparecen también los proyectos en los que trabajó Ángela. Entonces nos dice que en julio, es decir, acá en esta columna, Ángela tradujo 60.000 palabras. Seguimos con Harold. Nos volvemos a nombre, buscamos a Harold, quitamos a Ángela. Harold tradujo 52.000 palabras. Me sumo mal. 52.000 palabras. Aquí están los proyectos en que trabajó Harold. Entonces nos vamos acá, colocamos 52.000. Voy a hacer los siguientes datos. Voy a pausar el video para que no sea molesto y cuando los tenga vuelvo. Bueno, ya me falta el último traductor, que en este caso es Raúl. Entonces vamos a filtrar por el nombre Raúl, a ver cuántas palabras tradujo mensualmente. Acá me dice que tradujo 63.000 palabras. Entonces esto me tiene que dar exacto 663.000 palabras. Miren que no me estoy inventando nada. 663.000, lo que ya me había dado arriba. Acá 663.000. ¿Qué significan estos 26.925? Cuando yo lleno toda esta parte, el algoritmo o la fórmula programada me va a calcular a cuánto equivalen esas 10.200 palabras. Según eso me equivalen a 26.925 pesos. Entonces aquí yo ya me puedo dar cuenta qué traductor o qué traductores no cumplieron con su mínimo de producción mensual. Entonces acá está esta matriz, que es un indicador de producción mensual de los traductores in-house. Entonces aquí me dice el detalle de las personas que no tradujeron lo que deberían haber traducido. Esto me lo indica en rojo y con un signo negativo. Eso se hace dándole formato a la tabla. Bueno, yo hice un curso avanzado de Excel para realizar estas fórmulas. Entonces vemos que a Ángela le faltaron 6.000, a Harold le faltaron 3.000 palabras, Andrés por el contrario tradujo 23.000 palabras de más, es decir, tenía que traducir 44.000, como lo vemos acá. Su producción mínima eran 24.000 y este señor tradujo 67.000 palabras, nada más y nada menos. Es un trabajador excepcional, hay que consentirlo, hay que tratarlo bien, hay que motivarlo. Catherine
tiene un positivo de 600 palabras. No son muchas, pero el indicador nos dice que está cumpliendo con el mínimo de palabras traducidas, y además de eso tradujo 600 palabras más. Tiene que traducir, o su producción mensual es de 59.400 y tradujo 60.000. Esto es un indicador de que es una buena empleada. Jairo, por ejemplo, también tradujo 2.000 palabras más. No estoy diciendo que los que no alcanzaron a llenar su producción mensual no sean buenos empleados. Tal vez pasó algo y sería bueno que la empresa identificara por qué no está llegando a su producción mensual. Entonces, resumido, este indicador nos muestra las palabras que se tradujeron de más o las que se dejaron de traducir. Si esto nos apareciera en 0, es porque el trabajador tradujo lo que tenía que traducir, ni más ni menos. Vamos a verlo en un ejemplo. Digamos que Ángela, que tradujo en la vida real o en el ejemplo real, tradujo 60.000 palabras. Digamos que hubiera traducido 66.000 palabras, que son las que debería haber traducido. Cumplió con su producción mensual. Entonces en la matriz me aparece una rayita diciendo ni tradujo más ni tradujo menos, es un trabajador bueno que cumplió con su producción. Si bajamos podemos encontrar, bueno, dejémosla como estaba antes, 60.000. Si bajamos, esta parte de la matriz nos indica o nos muestra un indicador del costo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto me cuesta que ese traductor deje de traducir 6.000 palabras, 3.000 palabras, 8.000, 1.000, 4.800, etcétera? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la empresa? ¿Cómo se calcula eso? Aquí recuerdan que les dije en un principio que esta matriz iba a servir como base para calcular las fórmulas de las siguientes bases de datos, que son estas. Entonces es exactamente lo que es. Entonces a la empresa, según lo que le paga a Ángela, si Ángela deja de traducir 6.000 palabras, eso le cuesta a la empresa 136.364 pesos, y así con los demás. En los positivos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este trabajador que tradujo 23.000 palabras de más era un excelente trabajador? Que su nombre es Andrés. Entonces si buscamos a Andrés acá, nos dimos cuenta que traduciendo 23.000 palabras de más le ahorró a la empresa 784.091 pesos. Esto es un indicador sorprendente, porque la empresa se puede dar cuenta qué trabajadores están cumpliendo y qué trabajadores están haciéndole perder dinero o ahorrar dinero en este caso. En este ejemplo, estos 3 trabajadores le hicieron ahorrar a la empresa esta cantidad de dinero, pero vemos que la mayoría no llegó a su producción mínima mensual. Entonces en el mes de julio vemos que la empresa perdió 26.925 pesos. Pero ¿por qué ustedes dicen, bueno, 26.925 pesos es poquito? Pero ¿por qué fue? Porque es que el ejemplo me parece a mí un poco irreal, porque esta persona tradujo 23.000 palabras de más, lo cual nunca sucede. Entonces si miramos a Andrés, si hubiera traducido lo que normalmente traduce o un poco más, digamos 45.000 palabras, ya es un indicador más real. Solo le ahorró a la empresa 1.000 pesos. Entonces en el mes de julio, en un indicador real, la empresa estaría perdiendo 776.925 pesos. Eso se puede calcular, o sea,
esas 10.000 palabras equivalen a 776.000 pesos. Entonces, pues básicamente eso les quería mostrar. Como les dije al principio, esto le puede ahorrar a la empresa mucho dinero y puede identificar los trabajadores que no están cumpliendo con su producción mínima mensual. Olvidé por un momento mostrarles que, bueno, actualizando la matriz y haciendo que Andrés solo tradujera 1000 palabras de más, la empresa en total perdió 776.925 pesos porque los traductores dejaron de traducir 32.200 palabras. ¿Cómo saqué eso? Por la suma de estos números en rojo. Esta suma, mírenla acá, 32.200. La fórmula lo calcula automáticamente solo con los datos de cada traductor. Solo es ingresar los datos para que la máquina calcule si la empresa está ganando, perdiendo dinero o si queda, pues, como decimos en Colombia, como a paz y salvo. Bueno, el ejemplo que les acabé de mostrar es para los traductores. Si ven que acá dice ejemplo traductores, pero la matriz está hecha para calcular tanto la producción de los traductores como la producción de los revisores como la producción de los diseñadores. Cada uno tiene un mínimo de producción y a cada uno se le puede calcular si está cumpliendo o no está cumpliendo con su producción mínima mensual, si está haciendo ahorrar o no dinero a la empresa. Aquí se me había olvidado recordarles que, mejor dicho, se me había olvidado activar la opción de colores para que los números se pintaran de acuerdo a la producción del trabajador. Por ejemplo, si Ángela no cumplió con 66.000 palabras, se pinta un color rojo, indicándonos que hay que tener cuidado con esa persona. Por el contrario, si por ejemplo Andrés tradujo 45 y tenía que traducir 44, se pinta un color verde diciéndonos que esa persona va bien. Pero si le bajamos a 43.000 palabras, solo para hacer el ejemplo, miren que esta parte también cambia, porque le está haciendo perder más dinero a la empresa. Miren, si ven que cambió a 845. Entonces, pues era para mostrarles básicamente esa parte de los colores. Vemos un último ejemplo con Catherine. Tiene que traducir 59.400 y tradujo 60.000. Digamos que por cosas de la vida, un día o dos no fue a trabajar y tradujo solamente 50.000. Miren que ya no va a ser de color verde, sino va a ser de color rojo porque está por debajo de las 59.400. Y ya la empresa estaría perdiendo 1.131.300. ¿Por qué? Por culpa de estas personitas que están dejando de traducir esta cantidad de palabras, y esa cantidad de palabras le cuestan a la empresa esta cantidad de pesos. Bueno, voy a hacer el último informe, el último ejemplo de lo que se puede hacer con la matriz. Vamos a identificar en el mes de junio qué laboratorios pidieron trabajo a la empresa y cuánto le cuesta o le costó a la empresa realizar esos trabajos. Entonces, dijimos que el mes de junio de 2016. Entonces, mes de junio. Ya lo filtré por mes. Si ven, ahora acá aparece solo junio. Vamos a identificar los laboratorios, que son estos.
Estos son, miren, laboratorio. Vamos a copiarlos. Esto lo tiene que hacer el Project Manager cuando la gerencia le pida este tipo de informes. Solo saber manejar Excel y saber manejar, hay que saber un poco de lógica matemática para saber qué filtrar y qué no, y qué sumar y qué no. Hay que saber hacer las sumas, bueno, etcétera. Entonces ahí están los proyectos y vamos a mirar cuánto nos costó cada proyecto. Esto es lo que nos costó, no lo que ganamos. Una cosa es lo que cuesta un proyecto y otra cosa es lo que se gana la empresa por determinado proyecto. Un momento, que hay un problema técnico. Ya vi que fue lo que pasó, que no lo filtré bien, por eso no me aparece cuánto nos costó cada proyecto. Entonces vamos a borrar, vamos al informe y vamos a seleccionar los laboratorios y vamos a seleccionar cuánto nos costó hacer esos respectivos proyectos. Lo pegamos en otra hoja y ahí tenemos que estos laboratorios nos enviaron proyectos que nos costaron esta cantidad. Entonces obviamente esto no es lo que la empresa cobra, sino lo que le paga a los empleados por realizar ese tipo de proyectos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a filtrarlo de mayor a menor, porque si ven que acá aparecen los números desordenados, o sea, no desordenados, sino no está organizado de mayor a menor ni de mayor a mayor. Entonces lo vamos a filtrar. Estos son los laboratorios y este es el costo real del proyecto. Simplemente lo subrayamos, nos vamos a filtros, y lo filtramos de mayor a menor. ¿Sí ven que ahora se aparece organizado? Entonces el laboratorio DDD nos dejó un proyecto que nos costó 2.660.767 y así sucesivamente con los demás proyectos, con los demás laboratorios, hasta el laboratorio DDD, que también nos dejó un proyecto por 971.667 pesos. Les recuerdo, esto no es lo que usted se gana, sino lo que le cuesta realizar estos proyectos. ¿Para qué nos sirve este filtro de laboratorio? Para identificar los laboratorios que más nos envían trabajo en determinado mes y consentirlos o brindarles una atención especial, o no sé, tenerlos como en un buen concepto para que nos sigan enviando trabajos. Este tipo de informes mensuales son cruciales para que la empresa tome decisiones respecto a los datos que se obtiene o que obtiene con esta matriz.